¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías si supieras que estás a punto de perderlo todo? A sus 600 años, Noé sentía el peso de la edad. Mientras observaba el cielo oscuro, pensaba que su fin estaba cerca. El mundo a su alrededor se había corrompido por completo, inundado de maldad y violencia. Dios, cansado de la corrupción humana, se arrepintió de haberlos creado y decidió poner fin a toda vida sobre la tierra. Pero de repente, la poderosa voz de Dios rompió el silencio y dijo: Noé, construye un arca, porque voy a enviar a la tierra un diluvio de agua que destruirá todo lo que tiene vida bajo el cielo. Noé obedeció de inmediato, pero no fue fácil. Su familia dudaba de él y murmuraban a sus espaldas. ¿Está loco? ¿Un arca en medio de la tierra seca?, susurraban sus hijos. Sus vecinos se reían a carcajadas cada vez que pasaban por su terreno. «Miren al viejo loco construyendo un barco en el desierto», gritaban burlonamente. ¿Estarías dispuesto a ser rechazado por defender lo que crees correcto? A pesar de la incredulidad y las risas, Noé siguió adelante. «Dios me lo ordenó», repetía, como un mantra que lo mantenía en marcha. Finalmente, el arca se levantó imponente, lista para el destino que le había sido asignado. Cuando las lluvias comenzaron, Noé y su familia se refugiaron en el arca, mientras los vecinos corrían en pánico. «¡Ayúdanos, Noé!», gritaron, pero era demasiado tarde. Después de 150 días, cuando la lluvia cesó y las aguas descendieron, Noé miraba a su alrededor. Todos habían muerto. Todo era destrucción. «¿Por qué, Señor?», murmuró. Las ciudades, los pueblos, los campos verdes donde solían jugar sus hijos, todo se había desvanecido bajo el peso del diluvio. El mundo que había sido su hogar era ahora un vacío sombrío y silencioso. La devastación era total. «Noé, confía en mí». Resonó nuevamente la voz de Dios, más suave pero igual de firme. Noé sabía que aunque todo lo que conocía había desaparecido, una nueva esperanza estaba por nacer. Y sin embargo, si estás escuchando esto, eres descendiente de Noé. La historia de Noé es muy importante para los tiempos modernos. En nuestras vidas habrá diluvios y debemos construir un arca, aunque seamos rechazados por ello. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer hoy para asegurar un mañana seguro para nuestra familia? Todo comenzó en una época de oscuridad, donde la maldad gobernaba los corazones de los hombres. El padre de Noé, Lamec, le contaba historias del pasado, historias de hombres justos que caminaban con Dios. «Tú eres de la línea de Set», le decía a Noé con voz solemne, «hijo de Adán destinado a algo grande». «Dios, ¿dónde estás?», murmuraba Noé en sus solitarias oraciones nocturnas. El mundo alrededor de él era un lugar sombrío, lleno de caos y depravación. La humanidad, creada a imagen de Dios, había caído en un abismo de pecado. Pero Noé, recto y justo, halló gracia ante los ojos del Señor. Tal como se dice en Génesis, pero Noé contaba con el favor del Señor. «Padre, el mundo está podrido», le dijo Noé a su padre una noche, con el rugido de la tormenta en la distancia. «Los hombres han olvidado a Dios». «Pero tú no, Noé», respondió, sus ojos brillando con una luz que rara vez veía en él. «Tú has hallado gracia ante los ojos del Señor». Esa noche, mientras el trueno resonaba, algo cambió. Noé sintió una presencia, algo poderoso y abrumador, y entonces lo escuchó. La voz de Dios, como un estruendo dentro de su alma. «Noé», dijo, y el mundo pareció detenerse. «He visto tu rectitud en medio de esta generación corrupta. Te he elegido para un propósito». Noé no pudo hablar. La inmensidad de lo que decía le dejó sin aliento. Dios le había escogido, a él, para una tarea más allá de su comprensión. Pero el Señor le dijo: «He decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra». El corazón de Noé latía con fuerza. «¿Todo, Señor? ¿Destruirás todo lo que has creado?».
preguntó, sus palabras cargadas de incredulidad y temor. Y el Señor contestó: todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. El tiempo se detuvo. Noé miró a su alrededor, la tierra que conocía, la vida que había cultivado. Todo estaba a punto de desaparecer. Las risas de sus vecinos, las burlas, todo se convertiría en silencio y ruinas. Dios, ¿por qué has decidido esto?, murmuró Noé. La respuesta de Dios fue fría y definitiva, un juicio inapelable. La maldad de los hombres es grande en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón es de continuo solo el mal. El Creador miraba hacia la tierra y veía que cada pensamiento de los hombres estaba impregnado de maldad. Profundamente entristecido, el Señor lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Noé era un hombre justo en medio de una generación corrupta. Su corazón, firme en la fe y la obediencia, contrastaba con la decadencia moral de su entorno. Reflexionemos sobre cómo sería esta historia en los tiempos actuales. Imaginen un mundo donde la corrupción y la violencia están tan extendidas que la única solución divina es empezar de nuevo. ¿Seríamos nosotros ese justo entre millones? ¿Cómo reaccionaríamos ante un llamado tan impresionante? Dios habló a Noé en un susurro solemne, una voz que cortó el silencio de la noche como una espada afilada. Constrúyete un arca de madera resinosa. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. El siguiente amanecer trajo consigo una sensación de urgencia. Noé, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a trabajar. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Pero, ¿cómo vamos a hacer todo esto?, preguntó su hijo Sem, la duda visible en sus ojos. Confía en el Señor, respondió Noé con firmeza. Él nos ha dado las instrucciones y nos dará la fuerza para cumplirlas. La construcción comenzó, y con ella, el primer golpe del martillo resonó como un trueno en el valle. Las tablas de madera de gofer se alinearon una a una, y el arca empezó a tomar forma bajo el sol implacable. Los vecinos de Noé, siempre observadores, comenzaron a congregarse. ¿Qué es esa locura que estás construyendo, Noé?, se burlaban, sus risas llenas de desprecio. No es locura, replicó Noé, su voz clara y segura. Es obediencia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada jornada era un maratón de esfuerzo físico y mental. La tensión era palpable. El tiempo parecía correr más rápido de lo que podían trabajar. Noé recordó a su familia las instrucciones del Señor. Hazla de 3 pisos con una abertura a un codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. En medio de la construcción surgieron momentos de alta tensión. Una tarde, mientras fijaban una viga crucial, el viento se levantó de repente, amenazando con desbaratar todo. «¡Rápido, sujétenla!», gritó Noé, y sus hijos corrieron a ayudar. El sudor corría por sus frentes mientras luchaban contra los elementos, la madera crujiendo bajo la presión. En un momento de tranquilidad, Noé y su esposa se detuvieron a observar su obra. «¿Realmente crees que esto funcionará?», dudó ella, con preocupación evidente en su voz. «Es la voluntad de Dios», respondió Noé con una serenidad que solo la verdadera fe puede proporcionar. «Y en su voluntad encontramos nuestra esperanza». En los días finales de la construcción, la tensión alcanzó su punto máximo. Las nubes comenzaron a formarse en el horizonte, un recordatorio constante de la inminente tormenta. «Debemos darnos prisa», dijo Noé, y su familia redobló esfuerzos, el martilleo y el serrado resonando en una sinfonía de esperanza y desesperación. Con el arca finalmente completa, Noé se detuvo para contemplar su obra. Una mezcla de alivio y temor llenaba su corazón.
El tiempo se acaba, dijo, su voz baja, pero firme. Es hora de reunir a los animales y prepararnos para lo que viene. Y así, en medio de la creciente oscuridad del cielo, el arca se alzaba como un faro de salvación, un testimonio de la fe y obediencia de un hombre justo en medio de una generación corrupta. Mientras las primeras gotas de lluvia caían, Noé sabía que había cumplido con el mandato divino. La verdadera prueba, sin embargo, apenas comenzaba. «Reúne a los animales», ordenó Noé a sus hijos, su voz firme. 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales impuros. El tiempo se agotaba y cada segundo contaba. La imagen de las aguas ascendiendo rápidamente en sus sueños nocturnos lo mantenía alerta y enfocado. La recolección comenzó al amanecer. La escena era surrealista, digna de una pintura épica. Desde los rincones más remotos de la tierra, los animales comenzaron a llegar. «¿Cómo es posible?», se preguntaba Sem, observando asombrado. Elefantes, leones, ciervos y aves de todos los colores y tamaños convergían en un mismo punto, como si una fuerza invisible los guiara. «Es la mano de Dios», respondió Noé, sus ojos llenos de determinación. «Él ha ordenado que así sea». El ambiente estaba cargado de tensión y urgencia. La sincronización era perfecta, pero el desafío era mantener la calma en medio del caos. «¡Rápido, por aquí!», gritó Cam, ayudando a guiar una pareja de jirafas hacia el arca. De repente, un rugido resonó. Los leones majestuosos y temibles aparecieron en el horizonte. «Papá, ¿qué hacemos con ellos?», preguntó Jafet, el miedo evidente en su voz. «No temas», dijo Noé, colocando una mano firme sobre el hombro de su hijo. «Ellos también tienen un lugar en el arca. Dios los ha enviado». Y así, con una mezcla de cautela y reverencia, los leones fueron conducidos a su refugio temporal. La recolección continuó sin cesar. Las aves llenaban el cielo en una sinfonía de alas y cantos, mientras los reptiles y mamíferos se unían en un desfile inesperado. «Nunca he visto algo así», comentó la esposa de Noé, su voz llena de asombro. «Es un milagro en sí mismo». En un giro sorprendente, un par de animales que Noé nunca había visto antes se acercaron al arca. Sus colores y formas eran desconocidos, pero Noé no dudó. «Todos tienen un lugar en el plan de Dios», dijo con firmeza. Las horas pasaban y la presión aumentaba. «No hay tiempo que perder», urgió Noé a su familia. «Las lluvias están cerca». Con el arca casi llena, Noé se detuvo un momento para observar el resultado de su trabajo. La magnitud de la tarea cumplida lo dejó sin aliento. «Esto es solo el comienzo», murmuró para sí mismo, consciente de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La última pareja de animales subió al arca. El cielo, ahora cubierto de nubes ominosas, presagiaba la tormenta que se avecinaba. «Hemos hecho nuestra parte», dijo Noé a su familia, su voz resonando en el silencio que seguía. «Ahora confiamos en Dios». «Papá, las primeras gotas están cayendo», gritó Jafet, mirando hacia el cielo con ojos llenos de temor. El pánico se estaba esparciendo no solo entre los animales, sino también entre los miembros de la familia. «Todos adentro», ordenó Noé, su voz cortando el caos como un cuchillo. La familia entró en el arca, cada uno mirando atrás una última vez hacia el mundo que estaban dejando. De repente, las puertas del arca comenzaron a cerrarse. Un viento fuerte sopló y la lluvia empezó a caer con furia. Las gotas se convirtieron en torrentes en cuestión de segundos. «¡Es ahora o nunca!», exclamó Sem, ayudando a cerrar las puertas mientras el agua comenzaba a acumularse rápidamente. El sonido del agua golpeando el arca era ensordecedor. «Nosotros aquí, encerrados en esta arca», pensó Noé, «somos el último refugio de la vida en la tierra». Era un pensamiento aterrador y humillante a la vez.
Estamos a salvo aquí, dijo Noé, tomando la mano de su esposa mientras las puertas se cerraban completamente. El rugido de la lluvia se intensificó y el arca comenzó a mecerse. El mundo exterior era un caos de destrucción, pero dentro del arca había una calma extraña, una paz forzada por la fe. «Papá, ¿qué pasará ahora?», preguntó Cam, su voz llena de incertidumbre. «Ahora esperamos», respondió Noé, sus ojos fijos en la oscuridad exterior. «Esperamos y confiamos en el Señor. Él nos ha guiado hasta aquí y Él nos protegerá». De repente, el suelo tembló. «Las fuentes del abismo se han abierto», gritó Sem, su voz llena de asombro y temor. Desde lo más profundo de la tierra, surgieron corrientes de agua que se mezclaron con la lluvia torrencial, creando un caos de elementos desatados. «Todo se está inundando», exclamó Cam, mirando por una rendija y viendo cómo el agua subía rápidamente, arrasando con todo a su paso. Las montañas y los valles, las ciudades y los campos, todo se sumergía bajo las aguas implacables. El arca, construida con fe y obediencia, comenzó a flotar. «Nos estamos elevando», dijo Jafet, su voz llena de una mezcla de miedo y alivio. La colosal estructura se alzó sobre las aguas, balanceándose suavemente al principio, pero pronto sacudida por las violentas corrientes. En el exterior, el mundo estaba siendo devorado por el diluvio. Los gritos de desesperación de aquellos que no habían creído resonaban en la distancia, pronto silenciados por el rugir de las aguas. La vida fuera del arca perecía rápidamente, la humanidad siendo arrastrada por la furia del juicio divino. Dentro del arca, la atmósfera era tensa y cargada de expectación. «Dios, protégenos», oró Noé, su voz baja pero cargada de fervor. Sabía que el destino de la humanidad descansaba en esa enorme estructura de madera, flotando en un océano de destrucción. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. El diluvio cubrió toda la tierra y las aguas se elevaron más allá de las montañas más altas. «El mundo que conocíamos ha desaparecido», murmuró la esposa de Noé, sus ojos llenos de lágrimas al recordar la vida antes de la catástrofe. Noé, con una mirada firme, respondió: «Dios nos ha prometido un nuevo comienzo, debemos tener fe». Sus palabras eran un ancla en medio de la tormenta, un recordatorio de la esperanza que aún tenían. Las aguas continuaban subiendo y el arca era zarandeada por las olas. «¡Aguanten!», gritó Noé, mientras una ola particularmente fuerte golpeaba la estructura. Los animales dentro del arca se agitaban, sus sonidos creando una cacofonía de ansiedad y miedo. En medio de este caos, hubo momentos de calma inesperada. «Papá, mira», dijo Jafet, señalando un grupo de aves que volaba en formación sobre el arca, buscando refugio. Era un pequeño símbolo de esperanza en medio de la devastación. Reflexionemos sobre la magnitud de este evento en nuestros tiempos. Imagine una inundación global, un cataclismo que cambia la faz de la Tierra. Es un recordatorio del poder de la naturaleza y de la fragilidad de la vida humana, y también de la importancia de la fe y la obediencia en tiempos de crisis. Finalmente, después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó. El rugido del diluvio se desvaneció lentamente, dejando solo el sonido del agua calma golpeando contra el arca. «Dios ha cumplido su promesa», dijo Noé, su voz llena de gratitud y reverencia. «Ahora debemos esperar a que las aguas retrocedan». El arca se balanceaba suavemente en la vastedad del océano interminable. Durante 150 días, Noé y su familia habían sido arrastrados por las aguas, esperando pacientemente el momento de la redención. Un día, cuando todo parecía inmóvil, sintieron un golpe sordo. «Nos hemos detenido», dijo Noé con voz llena de sorpresa y esperanza. El arca había encallado en las montañas de Ararat. La tensión dentro del arca era palpable. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Cam, la incertidumbre evidente en sus ojos. «Esperamos», respondió Noé, su voz firme.
pero también debemos buscar señales. Con esa determinación, abrió una pequeña ventana en el arca y soltó un cuervo. «Vuela, y dime si la tierra se ha secado», murmuró, observando cómo el ave se perdía en el horizonte. Días pasaron y el cuervo iba y venía sin encontrar lugar donde posarse. Noé sabía que necesitaba una confirmación más clara. Decidido, soltó una paloma. «Ve y tráenos esperanza», dijo suavemente, observando cómo la paloma se elevaba hacia el cielo. La espera era angustiosa. «¿Volverá?», preguntó Jafet, su voz llena de una mezcla de esperanza y temor. «Debemos tener fe», respondió Noé. Las horas se convirtieron en días y la incertidumbre se apoderó de todos. De repente, un aleteo familiar rompió el silencio. La paloma regresaba, pero sin nada en su pico. La tierra aún no estaba lista. Noé suspiró, pero no perdió la esperanza. «Esperaremos una semana más», dijo decidido. «Dios no nos ha abandonado». Una semana después, Noé volvió a soltar la paloma. La tensión en el arca era casi tangible, cada miembro de la familia observando con ojos ansiosos. Pasaron horas interminables hasta que finalmente la paloma regresó. Esta vez llevaba en su pico una hoja de olivo. «Miren», exclamó Sem, con una mezcla de alivio y júbilo, «la tierra se está secando». La hoja de olivo era un símbolo de esperanza y renacimiento. «Dios ha cumplido su promesa», dijo Noé, su voz quebrada por la emoción. «Pronto podremos salir». Imaginen la esperanza que sentiríamos hoy al recibir un signo de vida después de una catástrofe global. La paloma y su hoja de olivo nos enseñan sobre la perseverancia y la fe en tiempos de adversidad. El arca permaneció en las montañas de Ararat mientras las aguas continuaban retirándose. La familia de Noé observaba cómo el paisaje comenzaba a emerger nuevamente. «Hemos sobrevivido al juicio de Dios», dijo la esposa de Noé, sus ojos llenos de lágrimas. «Ahora debemos reconstruir». Cada día que pasaba, el nivel del agua descendía más y más. La tierra, desolada pero llena de promesas, se revelaba lentamente ante ellos. Noé, con una fe inquebrantable, sabía que el momento de salir se acercaba. «Estamos aquí por la gracia de Dios», dijo Noé una noche mientras la familia se reunía en oración. «Hemos sido elegidos para comenzar de nuevo. Debemos vivir según su voluntad». La espera había terminado. Un día, en medio del silencio del arca, Dios habló a Noé una vez más. «Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo ser viviente que está contigo, de toda carne, aves y bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra». Noé, con el corazón lleno de gratitud, se preparó para dar el primer paso hacia el nuevo mundo. Las puertas del arca se abrieron con un crujido largo, y la luz del sol inundó el interior. «Es hora», dijo Noé, su voz firme resonando con determinación. La familia y los animales comenzaron a descender, cada uno asomándose con cautela hacia la tierra firme. «¡Miren el sol!», exclamó Jafet, señalando el cielo despejado. La esperanza brillaba en los ojos de todos mientras se aventuraban fuera del arca. Una vez en tierra, Noé se detuvo y miró alrededor. El paisaje era una mezcla de desolación y promesa. «Vamos a construir un altar al Señor», dijo Noé, su voz cargada de reverencia. «Agradeceremos por su misericordia y por este nuevo comienzo». Con manos temblorosas pero decididas, Noé y su familia recogieron piedras y construyeron un altar. Los animales se dispersaron explorando su nuevo hogar con cautela. Noé, con un corazón lleno de gratitud, ofreció sacrificios al Señor. El humo ascendía hacia el cielo, llevando con él las oraciones de una familia agradecida. «Gracias, oh Señor», murmuró Noé, mientras el fuego ardía, «por tu misericordia y tu protección». De repente,
El cielo se iluminó con un resplandor inesperado. Un arco iris brillante apareció, abarcando el cielo con sus colores vibrantes. Dios habló de nuevo, su voz resonando en la quietud del momento. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. La familia de Noé miró con asombro el arco iris, entendiendo su significado. Dios ha prometido no volver a maldecir la tierra por causa del hombre, dijo Noé, su voz llena de emoción. Este es su pacto eterno con nosotros. «Papá, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sem, su voz llena de curiosidad y esperanza. «Ahora comenzamos de nuevo», respondió Noé, con una firmeza que solo la fe puede proporcionar. «Poblaremos la tierra y viviremos de acuerdo con la voluntad de Dios». El sol se alzaba en el horizonte, bañando la tierra renovada con su cálida luz. Noé, junto a su familia, contemplaba el nuevo mundo que les esperaba. La promesa del arco iris aún resonaba en sus corazones cuando Dios volvió a hablarles. «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra», ordenó el Señor, su voz llena de autoridad y bendición. La familia de Noé, aún asombrada por su supervivencia y el nuevo comienzo, escuchaba con atención. «He aquí», continuó Dios, «que os he entregado todas las bestias de la tierra, todas las aves del cielo, todo lo que se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados». Era un momento de renovación, un mandato para empezar de nuevo. En un giro sorprendente, Dios añadió una nueva condición. «Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo», dijo, pero luego advirtió: «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». La tensión en el aire era palpable, la importancia de esta nueva ley resonaba en sus corazones. Dios había prohibido comer la sangre de animales. Noé, con los ojos llenos de gratitud y respeto, asintió. «Cumpliremos tus mandatos, Señor», respondió, su voz firme y decidida. De repente, el tono de Dios se tornó más solemne. «Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del hermano de cada uno demandaré la vida del hombre», proclamó el Señor. La gravedad de estas palabras cayó como un peso sobre ellos. «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». La familia de Noé sintió la responsabilidad de este nuevo pacto. «Multiplicaos y fructificad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella», reiteró Dios, sellando su mandato con una promesa de esperanza y fecundidad. Entonces Dios estableció su pacto eterno. «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros», dijo, «y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado y todo animal de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra». La voz de Dios resonó con una promesa solemne. «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Era un momento de alta tensión y drama, una garantía divina de que la catástrofe nunca volvería a repetirse. «Y esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos», declaró Dios. «Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». El arco iris, que antes había sido solo un fenómeno natural, ahora era un símbolo eterno de la promesa de Dios. La familia de Noé, mirando el cielo con asombro, entendió la profundidad de este pacto. «Cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes», continuó Dios, «y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne».
En el aire tranquilo de la mañana, Dios concluyó: estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Este fue el cierre de un capítulo lleno de promesas y de un nuevo comienzo. Noé, con lágrimas en los ojos, miró a su familia, y luego al cielo. Dios ha hablado y ha hecho un pacto con nosotros, dijo, su voz resonando con gratitud y reverencia. Vivamos según su voluntad, recordando siempre su promesa cada vez que veamos su arco en el cielo. Un día, el sol brillaba sobre la nueva tierra y la vida florecía bajo la bendición de Dios. Noé, habiendo cumplido su misión, decidió plantar una viña. Con el tiempo, las vides crecieron y dieron fruto, y Noé, con la esperanza de celebrar la nueva vida, hizo vino. Una noche, después de trabajar arduamente, Noé bebió del fruto de su viña. El vino, fuerte y embriagador, pronto hizo efecto. Noé, sin darse cuenta, se quedó dormido en su tienda, desnudo y expuesto. Cam, uno de sus hijos, entró en la tienda y vio a su padre en ese estado. En lugar de cubrirlo y respetar su dignidad, Cam salió y se burló de él con sus hermanos. «Venid, mirad al viejo Noé. Se ha embriagado y está desnudo», dijo Cam, su voz llena de desprecio. Sem y Jafet, al escuchar las palabras de Cam, miraron a su hermano con desaprobación. «Esto no es correcto», dijo Sem con severidad. Sin decir más, tomaron una manta, caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron respetuosamente. La mañana siguiente, Noé despertó. La resaca del vino no era nada comparada con la humillación que sintió al saber lo que había sucedido. «Cam, ¿qué has hecho?», preguntó, su voz llena de dolor y decepción. Cam, al ver la furia en los ojos de su padre, se quedó en silencio. Noé, lleno de ira y tristeza, pronunció una maldición. «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». La dureza de sus palabras resonó como un trueno en el aire tranquilo de la mañana. Luego, Noé se volvió hacia Sem y Jafet, quienes lo habían cubierto con respeto. «Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Sus palabras, llenas de bendición y promesas, restauraron un poco de la paz perdida. Noé, el hombre justo que había sobrevivido al diluvio, también era humano y vulnerable a las debilidades. Este episodio nos recuerda que incluso los más justos pueden caer, pero también nos enseña sobre la importancia del respeto y la dignidad. La tensión en la familia de Noé era palpable. La traición de Cam y la lección aprendida eran cicatrices profundas en el nuevo mundo. «Debemos vivir con honor y respeto», dijo Noé a su familia, sus palabras resonando con la sabiduría adquirida a través de la experiencia. «Dios nos ha dado una segunda oportunidad, no debemos olvidarlo». Así, en el fresco de la mañana, la familia de Noé continuó su vida, conscientes de las bendiciones y las maldiciones que los rodeaban. El vino, que había sido un símbolo de celebración, se convirtió en una lección amarga de humildad y respeto. Noé, mirando su viña, pensó en el futuro. «Hemos sido bendecidos y maldecidos», murmuró para sí mismo. «Es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo con la voluntad de Dios». Y con esa resolución, la familia de Noé se dispuso a construir un mundo que honrara las enseñanzas y las advertencias que habían recibido. El tiempo pasó, y la nueva tierra comenzó a llenarse de vida y actividad. Noé, el hombre que había sobrevivido al diluvio, vio crecer a sus hijos y nietos en un mundo renovado. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los patriarcas de muchas naciones, y sus descendientes se esparcieron por toda la tierra. Sem, el hijo bendecido por su padre, se convirtió en el antepasado de los semitas, incluyendo a los hebreos. Su linaje, lleno de promesas y bendiciones, se extendió hacia el este y el sur, poblando tierras lejanas y fundando ciudades prósperas. Cam,
A pesar de la maldición sobre su hijo Canaán, también vio a sus descendientes multiplicarse. Sus hijos se convirtieron en los padres de muchas naciones africanas y asiáticas, extendiéndose hacia el suroeste. Aunque hemos sido maldecidos, aún tenemos nuestra fuerza y voluntad, solía decir Cam, su voz resonando con una mezcla de desafío y esperanza. Jafet, el más joven, vio a sus descendientes esparcirse hacia el norte y el oeste. Sus hijos fundaron las naciones europeas y asiáticas, estableciendo reinos y civilizaciones que perdurarían a través de los siglos. Dios ha engrandecido a Jafet, proclamó Noé, observando cómo su linaje crecía y prosperaba. Los días de Noé se alargaron en paz y contemplación. Vivió 350 años más después del diluvio, alcanzando la increíble edad de 950 años. Cada año que pasaba, Noé reflexionaba sobre el viaje extraordinario que había vivido, desde la construcción del arca hasta la renovación de la tierra. Dios ha sido bueno conmigo, murmuraba, sus ojos llenos de sabiduría y gratitud. Un día, rodeado de su familia, Noé sintió que su tiempo se acercaba. He vivido una vida plena, dijo a sus hijos y nietos, su voz suave pero clara. Dios me ha permitido ver la renovación de la tierra y la multiplicación de mi linaje. Vivan con justicia y honra su pacto. El ciclo eterno de generación y renovación estaban claramente presentes en la mente de Noé. Mi legado no es solo en la carne, pensó, sino en la fe que he transmitido a mis descendientes. Cuando finalmente Noé exhaló su último aliento, su familia lo rodeaba. Ha muerto un hombre justo, dijo Sem, sus palabras cargadas de emoción. Pero su espíritu y sus enseñanzas vivirán para siempre. El impacto de la vida de Noé se sintió profundamente en cada rincón de la tierra. Sus descendientes, conscientes de la gran responsabilidad que llevaban, se esparcieron y prosperaron, poblando el mundo con la promesa de un futuro mejor. El nombre de Noé, el hombre justo que caminó con Dios y sobrevivió al diluvio, resonó a través de las generaciones. Su legado perduró, no solo en sus descendientes, sino en la historia de la humanidad. La fe, la obediencia y la esperanza que personificó se convirtieron en faros para aquellos que vinieron después, guiándolos a través de los desafíos y tribulaciones de la vida. Así, la vida de Noé, marcada por giros sorprendentes y momentos de alta tensión, llegó a su fin. Pero su historia, su fe y su legado continuaron vivos, recordados y honrados por todos aquellos que vinieron después, en un mundo que había sido purificado y renovado por el juicio y la misericordia de Dios. Aquí se acaba la historia de Noé, tal como se explica en el Génesis, pero no te detengas aquí. Ahora, debes retroceder en el tiempo al primer capítulo de Génesis, donde todo comenzó. El origen del universo, la creación del hombre y la mujer, y el inicio de un viaje espiritual que ha dado forma a la humanidad en increíble 4K. Mira este vídeo para explorar los misterios de nuestro comienzo y comprender el propósito de nuestra existencia.